hora de la muerte del fiscal Nisman y contarles las últimas noticias. Por eso está con nosotros nuevamente hoy Adrián Salonia, que tiene toda la última información. Adrián, ¿qué se conoció hoy? ¿Qué tal, Lorena? Buenas noches. Bueno, la última información de la tarde tiene que ver con una declaración que ha trascendido. Nos referimos a la declaración de un custodio de Nisman. Él pidió, en las últimas horas antes de su fallecimiento, pidió un asesoramiento a un custodio por un arma. Atención con esto, el día de su fallecimiento, el día antes, le preguntó dónde podía conseguirla y cuánto le costaría. Le dijo Nisman a este custodio que quería tenerla en la guantera del auto cuando saliera con sus hijas. Se nota que el fiscal estaba asustado cuando seguramente saldría a pasear con sus hijas. Bueno, él quería tener un arma dentro de su vehículo. Por eso, esta declaración se desprende de un trascendido, pero ya está confirmado. Este agente que declaró se llama Rubén Benítez, lo hizo ante la fiscal Viviana Fein. Reiteramos entonces, Lorena, lo que dijo este custodio ante la justicia. El día antes de su fallecimiento le preguntó el fiscal a este custodio dónde podía conseguir un arma y cuánto le costaría. Le dijo que quería tenerla en la guantera del auto cuando saliera con sus hijas. Esto es lo último del caso, sí. Por lo menos es lo que ha trascendido de la declaración de los custodios. Ya se sabe, ayer estuvimos conversando sobre la declaración de Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman. Ella no coincide prácticamente en nada de lo que se está investigando, no coincide en el Dermotest. Dice, o seguramente esta semana va a pedir que estas pruebas vuelvan a realizarse. No cree en la autopsia, no cree en la declaración de los custodios. Esto lo conversamos ayer. Por lo menos son declaraciones que se van desprendiendo y trascendidos que nos llegan a nuestra mesa de trabajo. Y que también va a pedir perito de parte para que se haga este análisis, que se repitan los estudios y, como charlábamos en la jornada del día de ayer, que se puedan comparar los distintos resultados de lo que se obtenga por parte de los peritos que ella ponga específicamente. Bueno, vos sabés que la declaración de la fiscal del día de ayer da cuenta que no hubo petición de una segunda autopsia por parte de la querella. En este caso, recordemos que Sandra Arroyo Salgado es querellante en esta causa, forma parte de la querella y todavía no pidió una segunda autopsia. La pregunta está si lo va a hacer esta semana. Sí, lo va a hacer. Adrián, si te parece, vamos a sumar a la mesa. Tenemos también en la jornada del día de hoy especialistas. Está con nosotros Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística, y el doctor Hugo López Carribero ya ha estado con nosotros para intentar destrabar o por lo menos entender algunos de los principales interrogantes que tienen que ver con este caso que está conmocionando tanto a nuestro país como a todo el mundo. Última información que tenemos y tiene que ver con uno de los custodios y su declaración en este sentido con el pedido de un arma por parte del fiscal Nisman. ¿Qué piensan con respecto a esto? Adelante. Bueno, yo creo que agrega muy poco a la investigación. Es decir, no entiendo que podría llevar a la dilucidación de la problemática que se viene tratando. Tengo para mí, salvo mejor información, que desde la justicia se barajan tres posibilidades: el suicidio, la instigación al suicidio o un homicidio. Entonces, una declaración de esta naturaleza, que no tengo claro todavía si el fiscal, el doctor Nisman, le pidió al custodio un arma o le pidió un asesoramiento. Un asesoramiento. Bueno, ¿no? ahí... Esta es la entonces, palabra. Sí, un asesoramiento. Entonces fue un asesoramiento. Yo digo para circunscribir mejor la información que viene desde tribunales y cuál ha sido el tenor. Porque hay muchos trascendidos en este sentido. Bueno, vamos a charlar después por la cuestión que tiene que ver de la distancia del disparo. Hubo muchos trascendidos y ayer también información oficial. Yo tengo para mí que esa información o esa declaración testimonial que habría vertido el custodio no ayuda en avanzar en la investigación. Puede presumirse que el fiscal intentaba munirse de ese arma para suicidarse, sí, pero también puede presumirse lo que el propio testigo habría manifestado, que era para tenerla en la guantera de su auto como una precaución en el marco de un ataque. Ahora, también es cierto que allí se desdibuja un poco la situación o el posible escenario de los hechos, porque él tenía custodia asignada
Es decir, no veo cómo se hubiese representado esa situación. Quizás no ve, doctor, en este caso la necesidad de tener un arma teniendo custodia, eso quizás. Salvo que se hubiese pensado en eximir a la custodia en determinadas circunstancias, sobre todo cuando el doctor salía con sus hijas, por un temperamento propio de él. Claro, el fiscal le aclara al custodio que esa arma él la quería tener dentro de su vehículo cuando saliera a pasear con sus hijas. Si le preguntamos... Olga también que nos haga la reflexión con respecto a esto. Respecto a lo que declaró el custodio, o sea entregó el arma, no. Entonces no lo tenemos como fuente de un arma posible alternativa. No le asesoró cómo conseguir el arma en definitiva, o sea, yo no entiendo a qué conduce. Licenciada, hay un tema que con Lorena lo venimos conversando y todos lo estamos conversando, es el tema del barrido electrónico, ¿no? Sí. Mejor dicho. Es decir, no se encontró pólvora porque era un arma vieja, el proyectil era viejo y por ende si el proyectil tiene humedad, la intensidad es menor. A ver si nos explica esto. A ver. No, específicamente la técnica de barrido electrónico busca unas partículas producto de la fusión de tres metales, plomo, antimonio y bario, ¿sí? Que generan unas partículas de forma esferoidal que no encontramos en la naturaleza normalmente, sino que se forman en las altas temperaturas y presiones que se generan dentro de la vaina servida, lo que va a ser luego la vaina servida dentro de la cápsula, hasta que finalmente se vence la resistencia y el proyectil es eyectado, producto de la combustión de los gases. Estos gases quedan con restos de pólvora no combustionada, restos de la deflagración, restos de la detonación del fulminante, y se depositan generalmente hacia adelante y también, al ser eyectada la vaina, se expelen algo sobre la mano del tirador, por eso se buscan. El tema es que tenemos que encontrarla en cantidad suficiente, porque si la cantidad es baja o por debajo de cierto margen, puede deberse a una contaminación cruzada, y más allá de ciertos valores es esperable que tenga en las ropas, en el rostro y en la mano que tenga ciertos restos, que va a depender del calibre, de cuántas veces se usa esa arma. No es lo mismo un arma que se disparó, que estamos usando todo un día en un polígono de tiro, que tiene todo el caño sucio, claro, que un arma que no usaste tanto y que ha sido recientemente librada. Olga, ¿puede fallar este estudio? O sea, ¿puede tener que repetirse como quizás lo tengan que volver a hacer en este caso con Nisman? ¿Qué porcentaje de error puede tener? La técnica en sí, una vez que se detecta la partícula, de momento no han encontrado una causa de fiabilidad. O sea, el problema siempre es el porcentaje de esa estructura en la naturaleza. Sin embargo, por esto que yo les decía, la contaminación cruzada, como la materia no desaparece, permanece, si alguien disparó, puede hacer una transferencia. Por ejemplo, la policía, si no usa guantes adecuadamente para tocar o algo así, puede transferir la propia pólvora que haya tenido en su propia mano, transferirla al sujeto que están haciendo el estudio. Por ello, también hay varias variables, ¿sí? Adicionalmente, otra cosa que hay que tener en cuenta es la composición específicamente de la munición en particular, porque hay municiones que no tienen la misma composición. Entonces es la fiabilidad de esa ciencia en esa munición en particular, pero eso debió informarlo la perito en el propio informe, lo cual el trascendido no lo indica. Había leído lo que también redactó en un diario un especialista, el especialista Olavarría, que también es perito balístico, y él decía que al tener quizás humedad el proyectil, quizás la intensidad era menor y los gases también, ¿no? Por ende, o lo ve difícil eso usted. O sea, la humedad, la munición, si permanece mucho tiempo, para explicarlo simplemente, si yo guardo la munición en un lugar muy húmedo y en malas condiciones, como es un metal, realmente la cápsula, termina reaccionando, se generan óxidos, esos óxidos pueden afectar la pólvora. Y el fulminante incluso llega a un punto que el fulminante no detona más, vos lo percutís y no funciona. Y a veces, si no, la combustión es incompleta, pero nos tiene que constar que la munición era vieja, lo cual de momento no, y que ha sido mantenida en condiciones que no son las adecuadas, porque si yo mantengo la munición en un estante, en un lugar seco, y no expuesto a la humedad y al calor y a nada alterno, es las mismas condiciones en que lo mantienen en el... Es raro entonces que este estudio, el que comentaba vos, Lorena, haya dado negativo. Usted que es especialista. Es muy raro. ¿Y si la mano del tirador está empapada, tiene alguna relevancia?
Por ejemplo, está Podría, transpirada la mano. si luego se moja, puede llegar a ser una especie de lavado si el sujeto roza. No, yo digo, si al momento de disparar la mano está, no mojada, empapada, ¿tiene alguna relevancia ello? Y para mí, en teoría, habría que probarlo. O sea, todo siempre lo nuestro es empírico, ¿no? Pero en teoría deberían adherirse más, porque sobre la humedad, o sea, la superficie húmeda se pega más. Estamos hablando de un polvo. Y lo que importa más que nada es que debería quedar, a no ser que, como volviendo a lo que ya dije, hay municiones que son una menor cantidad, que usan otro tipo de fulminante que esta técnica no detecta. Pero eso la perita oficial tiene que informarlo en el mismo informe, porque ellos saben más de esto. Y no lo informaron aparentemente. Entonces, teóricamente, tendría que ser el tipo que detecta. Por la información que tenemos, la fiscal ordenó nuevas pericias, quiere decir, se va a utilizar un calibre 22, obviamente va a disparar a otra persona y se va a hacer el estudio en la mano de esa persona que dispare. Se ordenó esta pericia. Eso ahora, es ¿puede ser cuestionable positivo desde el esto? punto de vista jurídico. ¿Por qué, doctor? Porque la mayoría de los actuantes en tribunales, jueces, fiscales y abogados, entienden con muy buen criterio que para hacer nuevas pericias sobre lo mismo, debería primero establecerse con precisión cuál ha sido o han sido los errores y los vicios que generaron la duda en la primer pericia. Claro, porque si no, no es repetir por repetir Claro, el no estudio. es repetir, vamos a repetir las veces que sea necesario hasta que salga como nosotros queremos. Entonces, a nivel judicial lo que tendrían que dar es una justificación valedera claro, un motivo suficiente un motivo por el cual para se tiene acreditar, claro, que hay algún problema. En este sentido. Claro, comenzando con tomar una declaración testimonial a las personas que hicieron la pericia, para saber si se les pasó algo por alto, si hay algún mérito suficiente, usted me entendió bien, ¿no? Si hay algún mérito suficiente para sospechar atendible y razonablemente, agrede o por negligencia, que hay algún motivo para sospechar razonablemente que la pericia se hizo mal de determinada forma. Entonces, en ese caso, repetir el procedimiento. Se decía que el médico que le tomó el pulso pudo haber arrastrado la pólvora de la mano. ¿Esto puede ser así? El médico sabe que cuando tiene que hacer una asistencia a la persona que se ha disparado, los signos vitales los puede tomar de distintos sectores, no necesariamente de la mano, sino que puede tomarlo en vía del cuello, y aparte son varios los signos que observa para ver que la persona está muerta. Me acuerdo que eran 5 signos que usan las pupilas no reactivas y dilatadas, bueno, varias. Y respecto a lo que decía él, un fundamento que yo creo, no sé si lo han planteado de esta forma, es que la perito cuando menciona que no tiene resto de perforación usa la palabra usualmente, que usualmente el 22 no deja resto de perforación. Esto no refiere a un estudio causístico ni estadístico. Yo cuando les refiero que el 22 tiene menos tasa de mortandad que el 38, me refiero a un estudio donde se estudiaron 900 y algo de casos, y de ahí se propaga y se saca en consideración un valor. Pero yo no puedo simplemente usar términos sin fundamentación técnica, porque nosotros somos científicos. Claro. Es diferente al vocabulario que puede llegar a ser un abogado. Lo nuestro tiene que basarse en causística. Lo que sí está confirmado que el proyectil encontrado en el cuerpo de Nisman coincide con el arma encontrada en el baño. Esto está confirmado. Hablemos de eso, Olga, en este sentido, del proyectil de un arma 22 en este caso, y esto que hacías referencia a vos del estudio y de lo tan letal que es en este sentido este tipo de arma en comparación con un 38. Lo voy a ejemplificar. Acá no tengo todos los cartuchos, las municiones que son las más comunes, pero tengo varias. Acá tenemos, por un ejemplo, que es el 45. Muéstrelo, por favor. Sí, acá tenemos, los pongo en fila como para que vean la diferencia. Esta es una vaina servida de 22. ¿Sí? Es una vaina servida de 9 milímetros. Esta es una vaina de 45. El estudio refiere a 22, 32, 38 y .25, creo. Los que más estudiaron, los que más encontraron causística era con el 22 y el 38. Y la diferencia en la tasa de mortandad superaba el doble. ¿Sí? Y esto es un estudio con una base estadística bastante amplia. Hicieron estudios separando
con calibres desconocidos, porque hay veces que el proyectil no se recupera, entonces no conocemos específicamente el proyectil, sino que hay una aproximación, sacando una diferencia entre fallecimientos, heridas que terminan en muerte con un disparo único y con disparos múltiples, ¿sí? Y separando de esa forma la causística. Y eso permite siempre llegar a la conclusión de que es más letal. Ayer nos decían que una persona que tiene conocimiento en armas como tenía el fiscal Lisman, ¿por qué toma un calibre 22 para suicidarse, sabiendo que no puede hacerle tal efecto? Bueno, vamos a también aclarar en el caso de que sea suicidio, claro, Adrián. En caso de que sea suicidio, ¿no? Si bien es algo muy subjetivo, es algo que yo como persona, también como perito y que también voy a disparar, también lo considero llamativo, porque teniendo un 38 y un 32 a disposición y a su nombre, tiene que ir a disparar y saber que cuando vas a disparar sabes que es muy conocido que el 22 tiene muchos problemas con el tema de que circunvila, con el tema de la falta de energía, porque tiene poca energía cinética al salir, porque tiene menor velocidad de salida y tiene menor masa. Un arma calibre 22 hace menor daño que otro calibre. La estadística te lo sostiene. Yo creo que en el supuesto caso que se evalúa la posibilidad de que haya sido un suicidio, me parece que hacer una disquisición de esta naturaleza no lleva a nada, porque es una persona que se estaría quitando la vida. Sí. ¿Se dan cuenta? ¿Ustedes se representan en esa situación? Decir, no, mire, yo de acuerdo a los conocimientos técnicos que tengo, este arma podría no generar el efecto deseado en forma inmediata, entonces voy a procurar encontrar algo más apropiado. No, yo creo, doctor, que en este sentido lo que tanto está intentando explicar Olga, como en el día de ayer otro de los peritos, tiene que ver con la duda que se crea en base al caso del fiscal. No está confirmado todavía. No, claro que no. Por eso entonces, digo, que en el caso, desviar la investigación, por eso digo, insisto y subrayo que en el caso en que se evalúa esa posibilidad, solamente como una posibilidad, me parece que una disquisición de esta naturaleza no lleva a encontrar la recreación histórica del hecho. La psicología, el temperamento de una persona que toma esa determinación. En el caso en que se tratase de esto, en el caso en que se tratase de una posibilidad de un suicidio, nada más que eso. En este sentido, los peritos lo que están tratando de ver y los investigadores es de decir, una persona que quisiera quitarse la vida teniendo a disposición armas bastante más potentes a nivel estadístico. No la tenía a disposición, o sea, porque dentro del inmueble no se secuestró otras armas, no las tenía a disposición. O sea, más que nada es como yo comprendo, una especie de análisis para tratar de entender. Comprendo la inquietud, creo que no es viable, creo que hay que ver y estudiar o representarse el temperamento y la lesión psicológica de una mente que pretende llevar adelante un caso de esta naturaleza. No se le puede exigir eso. Ahora, a él el arma se la entrega a Diego Lagomarsino. Se la lleva al departamento de Puerto Madero, cerca de las 8 de la noche. Eso está relacionado exclusivamente en función a la declaración testimonial del señor Lagomarsino. Sí. El día lunes, no hay otros elementos de prueba que certifiquen esa situación. Adrián, la imagen de este hombre todavía no se corroboró en las cámaras de seguridad, ¿eso es lo que falta? Están investigando las cámaras de seguridad, pero el día lunes... Aunque se corrobore, eso no hace a la presencia del arma en el bolsillo de la persona. Claro, la declaración de Lagomarsino, como decía usted, la hizo el día lunes, llamó prácticamente llorando a la fiscal, se presentó espontáneamente y le comentó que el fiscal lo había llamado para que le prestara un arma. Bueno, le lleva hasta calibre 22. Ahora, ¿puede ya quedar imputado esta persona? No. Él viola la ley a entregarle a una persona un arma en el cual Nisman tenía los permisos vencidos. Ahí hay que hacer una observación jurídica un poco más profunda. La Ley Nacional de Armas específicamente autoriza el préstamo entre legítimos usuarios. Si los dos están autorizados. Si los dos están autorizados. Ahora bien, en el caso en que uno de ellos tenga el permiso vencido, eso no está establecido específicamente en la Ley Nacional de Armas. Tengo para mí que esa situación acarrearía una tenencia ilegal atenuada en función del artículo 189 bis del Código Penal. Es decir, usted tenía
pero la tenía vencido, que no es lo mismo que nunca tuvo autorización, ¿se comprende? Para usted no violó la ley Lagomarsino. Yo creo que es una situación irrelevante, teniendo en cuenta que el doctor Nisman tenía autorización para portar armas, por un lado, pero, doctor, y que si estuviese vencida es una cuestión meramente administrativa. Pero en este caso se vuelve relevante cuando es el arma que fue utilizada en este caso para quitarse la vida. Vamos a hacer ese otro análisis, porque ese análisis todavía yo no lo he hecho. Si usted me lo permite, lo hacemos. Sí, claro. Entonces, ahí surge otra situación. Vamos a empezar de cero en eso, si me lo permite, insisto. Sí, por favor. Entonces, si él sabía que el doctor Nisman iba a tomar una decisión trágica, bien podría tener responsabilidades allí, pero también podría no haberlo sabido. Insisto y subrayo, la presencia del arma el día sábado en la Torre Lepar, munida de Lagomarsino hacia el doctor Nisman, con el interés de proteger la seguridad de Nisman, todo ese conjunto de andamiaje lo sabemos únicamente con la declaración testimonial de Lagomarsino. No hay otra situación que pruebe esa situación. También podría el doctor Nisman haberse hecho de ese arma en otras circunstancias, días antes, pero sin embargo la declaración testimonial que tenemos dice algo distinto, ¿sí? Sí, pero es la única declaración testimonial que hay y no hay ningún otro elemento de prueba que pueda reforzar el modo, el tiempo y el lugar en que Lagomarsino entregó el arma al doctor Nisman. Bien, hoy esta mañana, bueno, estuvimos leyendo todos los diarios, informándonos, y anoté algo que me llamó la atención, por eso la citamos. ¿Por qué el dedo quedó doblado, el dedo de Nisman, quedó doblado con el ángulo propio del accionado del gatillo? A ver. Eso es un tema más específicamente médico. El reflejo es un signo bastante importante en cuanto a su relación con la maniobra suicida, pero generalmente viene acompañado con, si no es obligatorio, generalmente si no es obligatorio, con que el arma suele quedar también dentro de la mano del tirador. Si bien específicamente habría que consultarlo a un médico, específicamente cuánto tiempo después, si es instantáneo, que es lo que yo recuerdo, y detalles al respecto de eso. Olga, con respecto a la posición en que se encontró el cuerpo que estaba sentado, y charlábamos ayer también en esta mesa que proponíamos, la cuestión de que no tenga ningún golpe, o sea, ¿es posible esto de que se pueda encontrar una persona que en este caso se haya suicidado, lo decimos como hipótesis, que quede así sentado y sin ningún golpe, como que cae, como que golpea contra algo? Y se puede haber suicidado en el mismo suelo, no veo... Porque ayer era uno de los puntos que... Sí, de controversia por lo menos. Exacto. Bueno, hay un caso, no sé si se puede mencionar porque si bien tenía condena en primera instancia, no sé si en Cámara lo revalidaron, pero hay un caso de un sujeto que fue condenado donde se decía que su pareja, se lo acusó de haber matado a su pareja y se alegaba que estaba sentada en el suelo y caía hacia atrás. Entonces, no es descartable, pero lo que hay que analizar es la mecánica. Hay muchos elementos que considerar. Uno de ellos, que te concuerde el patrón de blowback de sangre sobre la mano, que te concuerde la posición del resto de floración, que te concuerde la distancia de disparo. Hay muchos elementos que también hay información muy cambiante, ¿no? Primero hablan de cierta distancia, después cambian a otra. También hay que considerar específicamente qué es lo que dice el informe, porque hablan de números exactos y nuestra ciencia, como cualquier ciencia tiene error de medición. Entonces todos los valores siempre son más menos y por lo tanto hablamos de márgenes, de valores entre tanto y tanto. Nunca hablamos de un valor específico y exacto. Licenciada, quizás usted tiene más autoridad para opinar sabiendo que es profesional en esta materia. ¿Qué piensa que ocurrió? Por la información que todos tenemos y que usted maneja, Yo a estas alturas, ¿se está haciendo bien el trabajo? Cambian tanto lo que dicen de un día a otro que ya no tengo... No estoy segura específicamente, estoy tratando de ver si puedo escuchar lo que dijo específicamente la fiscal, que es la fuente autorizada. Sí. Tanto para Olga como para usted, doctor, la fiscal se está manejando de una manera bastante cauta, en este sentido, con la información que nos da los periodistas, que le da a los medios también.
¿Usted cree que hay estudios y cosas que todavía nosotros no conocemos, que hay cosas específicas? Seguramente que sí, seguramente que la investigación preparatoria no ha sido totalmente ventilada. Pero en este marco, me llamó mucho la atención y valoro gratamente, celebro, que la fiscal, más o menos el día miércoles de esta semana, miércoles o jueves, convocó públicamente ante las cámaras de televisión a personas indeterminadas que pudieran saber algo de el asunto investigado, a los efectos de que se acerquen a la Fiscalía para poder brindar sus detalles. Esta situación, que a mí me pareció muy transparente, muy de buena fe por parte de ella, no es habitual que se observe en funcionarios policiales, sobre todo cuando se está en el foco de una investigación y se está anidando el desarrollo para que prospere. No es muy habitual. Me parece que, y por otra parte, ratifico la inquietud suya en cuanto a mi respuesta, que es, seguramente hay cosas que nosotros no sabemos todavía, que el periodismo no ha tomado contacto directo, porque la mayoría de las veces esas cosas se guardan para que no se, digamos, no se rompa el éxito de la investigación. Si una persona, y usted seguramente nos va a poder informar, si una persona induce a otra a suicidarse, sí, bueno, ¿qué pena le cabería, doctor? Bueno, ahí hay dos cosas. Para que sea delito, la persona que es inducida tiene que suicidarse o por lo menos intentarlo. Porque si la persona que es inducida no hace nada, no hay ningún delito por parte de nadie, por parte de ninguna persona que instiga. Ahora, si la persona instiga y la otra finalmente se suicida o intenta suicidarse, la pena le corresponde es de 1 a 4 años de prisión, en el marco del artículo 83 del Código Penal. ¿Por qué es una pena tan baja, doctor? Y es una pena muy baja porque es lo que establece la ley. Yo coincido con usted, es una pena muy baja. Muy baja porque estamos hablando de la vida de una persona, de ejercer una presión para que una persona se quite la vida, y es una pena de 1 a 4 años como límite. Muy baja, debería, a mi modo de ver, ¿no? Discúlpenme que hable de mí, por favor, pero debería estar equiparada a la pena del homicidio. ¿No es cierto? No se condenó nunca en la Argentina a una persona que haya inducido a suicidarse a otra. Mire, yo me tomé así la tarea de verificar esta semana en las bases de los servicios penitenciarios nacionales y provinciales. No hay ningún condenado con sentencia firme al día de hoy, ¿no?, que esté condenada por ser instigador a un suicidio. Hay casos que se están investigando. Ustedes recordarán, como periodistas también, por supuesto, y como actores sociales, que desde hace 20 años a la fecha, muchas veces en algunos suicidios se generó esta inquietud, si no habría sido inducido. ¿Cuántos llegaron a una sentencia condenatoria? Ninguno. Claro, lo difícil que es llegar a esa persona. Claro, ¿no? Llegar a probar eso, ¿no es cierto? Llegar a probar que se instigó y llegar a probar que esa instigación generó finalmente esa muerte. Doctor, y si no se llega a probar en este proceso, como usted manifiesta que es complejo, ¿qué hay en el medio de todo? Profundizar la hipótesis de un homicidio. Licenciada, ¿sabe? Estuvimos hablando con los vecinos de la Torre Le Parc, donde vivía Nisman. Yo recuerdo haber conversado con una señora que vive debajo del departamento del fiscal. Dice que no escuchó absolutamente nada. ¿Es factible, si uno dispara con un arma calibre 22, uno no escuche nada estando en el piso de abajo? La única forma de saber esto es una pericia para la determinación de ruidos con un decibelímetro. Se coloca un decibelímetro que mide los niveles de decibeles y respecto al sonido ambiente, a la misma hora de preferencia, tratando de reconstruir las condiciones y determinar si hay un nivel que sea audible. Si no, esto de suponer, porque hay muchas cosas que tienen que ver con el tema de la acústica, tiene que ver los componentes que componen la estructura, las distintas superficies que puedan estar recubriendo, que actúan como aislantes o no del sonido, cómo el sonido a través de qué superficie se tiene que propagar. Hay muchos elementos a considerar. Si bien un 22 dentro de todo puede generar un sonido mayor o menor detectable, cualquiera que va a disparar lo nota. Si disparas en un polígono, que es un ambiente cerrado, el sonido lo sentís mucho más que si disparas en un ambiente abierto, por ejemplo, en un campo abierto.
La fiscal no tomó esta medida de hacer esa prueba. ¿Tendría que haberlo hecho? Puede pedirla más adelante porque no es una pericia que se afecte con el tiempo. Teóricamente, a menos que haga una reforma mayor, el sonido va a seguirse manteniendo y comportándose de igual forma. ¿Qué pasa con la distancia? Sí. En el día de ayer lo charlábamos fuera Sí. de cámara, digamos Sí. también, se conoció 15 centímetros en las primeras horas y después con la declaración oficial de la fiscal hablaba de 1 centímetro. Claro, paréntesis, el interés de la fiscal Lorena por salir a refutar esta versión, ¿no? El sábado de la mañana, claro, había trascendido, había sido publicado en los medios gráficos, inmediatamente la fiscal salió a desmentir esta versión, se disparó a una distancia de menos de 1 centímetro. A ver, hay una amplia diferencia. Un disparo suicida a 15 centímetros sería muy atípico, porque generalmente, estadísticamente, la mayoría de los disparos se realizan con apoyo directo o a muy corta distancia. Por una cuestión también de que uno tiene, el que dispara también lo sabe, tenés una especie de retroceso que genera la detonación, que hace menos maniobrable, entonces tratan de, o sea, la maniobra se complicaría, pero adicionalmente, pero de 15 centímetros a 1 centímetro hay una diferencia amplia, por lo cual hay algún error. Sí, igualmente yo diría que este valor de 1 centímetro, exacto 1 centímetro, es raro que un informe lo diga por cuestión del error de medición. Nosotros hablamos de márgenes, nunca de valores exactos. Bien. Perfecto. Bueno, bien, no se vayan, los seguimos invitando a que se queden un ratito más. Nosotros vamos